Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Bienvenidos, después de harto tiempo que no grabábamos con la Pri. Bienvenidos a nuestro quinto capítulo ya de este podcast. Teníamos muy pendiente retomar, pero habíamos estado cada una con nuestras cosas, nos había costado alinearnos, pero aquí estamos de nuevo y vamos a seguir con este proyecto tan lindo. sí, aquí estamos, como dice la Javi, nos volvimos a reunir, tuvimos nuestras conversas, nuestras reuniones y decidimos que ya era tiempo de volver a encontrarnos y a grabar esto que encontramos cada vez que es muy significativo, es importante para nosotras y para también nuestra comunidad, para todos quienes vivimos con diabetes tipo 1 y bueno, diabetes en general. Entonces, hoy día en nuestro capítulo 5 decidimos hablar de diabetes y deporte. Justamente alineándolo con el contenido de valor que está haciendo la Javi en su Instagram y compartiendo ahí su experiencia, cosas nuevas que han salido a relucir después de de lo que ella está haciendo. Entonces encontramos que es un tema súper importante hablarlo, porque estamos hablando de como estas tres cosas que son súper importantes para nosotros como personas que vivimos con diabetes: hacer ejercicio, tener la dieta como corresponde y la insulinoterapia. Ujú. Y conversábamos efectivamente de que el deporte, en el caso, por ejemplo, para mí y a lo mejor para muchos, es algo súper desafiante de concretarlo y ser como constante, ¿cierto? Así que es por eso que decidimos hablar un poquito hoy, basado en nuestra experiencia personal y también un poco invitándoles a ustedes que nos puedan compartir su experiencia a través de ahí de los comentarios, para que podamos ir como viendo tal vez patrones o también totalmente diferencias, ya que eso también conversamos de que eh, cada uno de nosotros tiene un impacto distinto en el tema del deporte, ¿cierto, Javi? Sí, coincidimos con la Pri en que la diabetes y el deporte es algo súper desafiante. Como decía la Pri, yo este mes he estado estudiando el comportamiento de mi glicemia con distintos tipos de deporte, y me he dado cuenta en interacciones en mi Instagram que a mucha gente le cuesta todavía atreverse a hacer deporte o en el fondo estar seguro de hacerlo por susto a cómo va a reaccionar el cuerpo. He estado leyendo también artículos y en general al parecer hay harto susto a la hipoglicemia con el deporte, que es natural, yo creo que a todos nos pasó en su momento. Eh, Así que es desafiante, pero por otro lado es un factor súper importante y súper beneficioso para la diabetes. O sea, los médicos siempre lo recomiendan. Y la otra vez me mandaron un artículo que decía, eh, deporte en la diabetes tipo 1. Es como eh, beneficio o riesgo, no me acuerdo cuál era el título, pero en el fondo, ¿es beneficioso o es un riesgo más? Porque claro, se recomienda mucho, pero también hay riesgo de hipoglicemia. Mucha gente lo pasa súper mal con la hipoglicemia, entonces no quiere arriesgarse a eso. Entonces es un balance difícil. Ujú. Y en esa línea, Pri, yo creo que quizá es interesante contar cómo fue nuestros primeros acercamientos al deporte después de que nos diagnosticaron con diabetes. ¿Tú te acuerdas? Claro. Sí, bueno, en realidad los primeros acercamientos al deporte después de que a mí me diagnosticaron con diabetes fueron así como súper lejanos. Siempre fui muy poco constante. Ya. En ese momento yo lo asocio a que estaba full haciendo mil otras cosas y, entre comillas, no tenía tiempo para hacer deporte. Entonces, cada vez que yo iba a mis controles era como el punto a resaltar, el hecho de que estamos súper bien aquí, porque yo soy aplicada como con las comidas, la insulina y todo, pero el deporte siempre me costó mucho. Ujú. Y hace muy pocos años atrás comencé a hacer deporte un poco más de manera constante, pero lo que yo siempre he hecho es como yoga.
Ya, eso lo hice como de manera más constante, que igual conversamos con la Javi, que de ahí podemos ahondar en ese tema, que el yoga y tal vez el tipo de yoga que yo estaba haciendo también era muy exigente. Por Ujú. eso yo como que me estuve manteniendo súper bien. Y en un periodo que fue como, yo creo que un par de meses o 3 meses estuve haciendo ejercicio, entrenando con unas primas, y ahí incluí las pesas, que era algo totalmente desconocido para mí. Ah, y estuve yendo como 6 meses a un gimnasio. Bueno. Mm, sí, se me había olvidado de eso. Sí, Mm. estuve yendo, iba 2 veces a la semana y trabajaba como en un grupo de personas, así como en un circuito, pesas. Ya. Esa fue mi experiencia. Después dejé de ir al gimnasio, pero por otro tema, como que no me sentía cómoda, porque también tiene que ver con eso, como que, Sí, no sé, po. el lugar, la gente, no sé. Dejé de ir y entrené con mis primas. Y ahí, bueno, tenía la experiencia eh, nueva, porque yo antes nunca había hecho pesas, de que cuando estaba haciendo pesas me subía mucho la glicemia. Y cuando nos tocaba el día de hacer como cardio, tenía mucha hipoglicemia. Y Mm. eso fue como un patrón que pude identificar en esos meses, poquitos meses que estuve haciendo entrenamiento con ellas, porque lo comentábamos, porque entre medio teníamos que parar y yo así sudando, comiéndome los fruyeles, porque me Bueno, pasaba. sí, pues. Claro, yo creo que, y fueron como esas dos datos que yo puedo como sacar en limpio. Ya. Y yoga es como algo donde no hay mucha fluctuación de mi glicemia mientras lo hago. Solo depende si es que fui a hacer un día yoga muy tarde y todavía no comí. Entonces es como obvio que a lo mejor me va a bajar la glicemia. Ya. Pero por el ejercicio en sí, yo creo que era como lo más óptimo para mí. No tenía mucha fluctuación. Eso Bueno, podría decir. mira. Ujú. Qué interesante igual. Sí, Eh, sí, pues mi experiencia es distinta porque a mí me diagnosticaron chica con diabetes, yo tenía 12 años. Entonces, más que deporte en sí, yo era bien activa como niña nomás, pues, ¿cachai? claro. Como preadolescente quizás. Y sí, aparte de eso, igual siempre me gustó hacer deporte. Yo estaba metida en los talleres del colegio, en atletismo, siempre estuve. Me encantaba educación física. Y de lo que sí me acuerdo mucho es que al principio, obviamente, me dijeron como no puedes hacer nada de deporte hasta que se estabilice tu diabetes, po, ¿cachai? Y eso creo que es lo que le dicen a muchos niños y por eso también después cuesta reincorporarse al deporte y uno se reincorpora como con un poco de susto. Porque Mm, también imagínate volver a hacer deporte en el colegio y no los profesores no cachan mucho, si tienes claro, una baja nadie sabe muy bien qué hacer. Entonces yo creo que hay hartas personas que optan por que no haga educación física en el colegio, ¿cachai? Para no correr el riesgo de una hipoglicemia. Ahí mis papás fueron súper importantes porque fueron a hablar con todos los profesores, como que los instruyeron súper bien en qué hacer, en que yo avisara, ¿cachai? Si es que tenía una mm, baja o algo. Pero al principio me acuerdo súper patente de, por ejemplo, que mis amigas salían corriendo en el recreo y yo como, pucha, no, esperen, es que yo no puedo correr, ¿cachai? Ni siquiera me atrevía a hacer esas cosas, como wow. correr en el pasillo hacia la sala cuando tocaba el timbre, ¿cachai? Porque me habían dicho, no puedes correr, no puedes hacer deporte y yo caminaba para todos lados lento, ¿cachai? Para que no me fuera a bajar Sí, la glicemia, po. Entonces, claro, por ese lado yo entiendo un poco me acuerdo de esa época, ¿cachai? De cuando uno no sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo, este miedo a la hipoglicemia. Y al principio también las bajas se sienten súper intensas, a mí me pasaba como que uno no sabe reconocer bien los síntomas, entonces obviamente da susto. Y claro. después con los años ya me fui atreviendo nomás porque siempre me gustó el deporte y yo dije, ¿sabes que no voy a dejar de hacer deporte por esto? Siempre me dijeron, como tú igual puedes llevar tu día normal, el deporte es súper bueno, así que me fui atreviendo y ahí experimentando nomás. Pues siempre salir con algo por si me bajaba la glicemia, ¿cachai? Siempre preparada con los dulces, con lo que fuera. Claro. Así que en general tengo harta experiencia con el deporte y con mi diabetes, pero también a lo largo de los años va cambiando. Yo antes quizás usaba menos insulina, ahora de repente tengo más resistencia a la insulina, entonces Mm, también me he dado cuenta durante este mes estudiando
respuesta de la glicemia con el deporte, que el ciclo menstrual al parecer también me afecta. Entonces hay periodos del mes en el que tengo mucha más resistencia a la insulina y que incluso haciendo deporte necesito hartas dosis de insulina, ¿cachai? Para poder mantenerme estable. Y otros días, como ayer, que salí a hacer deporte y después me puse mi dosis que me correspondía para comer, terminé en hipoglicemia, ¿cachai? Como que hay días que me aumenta harto la sensibilidad a la insulina y otros que no tanto. Yo lo asocio al ciclo menstrual, entonces incluso para las mujeres es más complejo todavía, ¿cachai? Porque como Mm, nuestras hormonas cambian a lo largo del mes, claro. es más difícil la predicción con el deporte. Eh, pero aquí solo como comentario, yo creo que para uno como persona que vive con diabetes siempre es beneficioso hacer deporte. Mm. Yo no sé si tú lo has notado, Pri, pero yo me doy cuenta cuando paso periodos sin hacer deporte que sí Sí, me sube mucho la resistencia a la insulina. O sea, necesito dosis más altas siempre para estar dentro de rango. sí, total. Sí. En Eh, cambio, cuando Oye, uno es Javi, así como constante, ay, perdón, eh, dime. no, es que algo pasa con tu cámara que como que te ves ¿Sí? súper como con píxeles, Ahí yo me veo bien. ¿verdad? Ya, entonces a lo mejor yo veo de acá ¿Será mi raro, internet? No sé. no sé. O sea, te escucho perfecto, solo que tu cámara se ve pixeleada. Ahí un poquito mejor. Pero Es que a lo mejor después se arregla como con como sí, con el porque no otro. sé si yo lo puedo. Pero tú te ves bien, ¿o no? Sí, pues yo me veo bien y a ti te veo bien. Wow. Y no me sale que esté como con mala señal, entonces no sé. No, nada. Solo yo te veo entonces así. Cuando empezamos a grabar, como que empezó a distorsionarse eso. Quise Pues avisarte por si lo podíamos arreglar. Pero ya. No, está bien. ya. Pero más importante el audio en todo caso. Sí, sí, te escucho perfecto. Así que Ya, estamos súper. genial. Ya. Sí, de todas maneras, lo que comentabas tú, uno lo nota cuando pasa periodos sin hacer ejercicio, más por ejemplo, en mi caso, que yo paso muchas horas cosiendo en la máquina sentada, Mm, más ahora que yo terminé como la temporada de clases con mis alumnos, porque salieron de vacaciones, no me estoy moviendo tanto claro. y como que me ha costado repuntar como en todo, estoy Mm, mucho más sedentaria. Y lo ya. noto que subo de peso, me noto más pesada y no sé, me pasa lo mismo como con el tema del periodo menstrual o cuando estoy como muy estresada, como todas esas fluctuaciones que uno en realidad no logra manejar. No me pasa específicamente como que si estoy haciendo menos ejercicio me sube más la glicemia. Incluso, Ya. ¿te fijas? Porque he tenido como hartos episodios de baja estos últimos Sí. días, estas últimas... em, pero sí yo noto que ya, yo creo que no es como que no soy como tú que has tenido como más experiencia con el deporte y que ya es incluso un hábito, parte de tu vida, Mm, pero siento que lo extraño mucho, porque yo el año pasado estuve todo el año haciendo yoga, yendo como 2 veces a la semana, etcétera, como parte de mi rutina, tu cuerpo como que lo empieza a extrañar. Y sí. bueno, lo que sí yo he notado, que a lo mejor no tiene que ver, o sí, no sé, es Ujú. como que he tenido mucho más problemas en mi digestión. Ah, mira. Me cuesta mucho ir al baño últimamente. Bueno, sí, eso está súper relacionado con el deporte. A mí también me pasa. Yo cuando dejo de Ujú. hacer deporte también, como que me cuesta mucho más la digestión. Sí, eso sí lo he notado y es súper molesto. Heavy. Mm. Es súper incómodo. Uno se siente Sí, incómodo en realidad y es como algo más pues, que y agregar. tú sigues con la misma alimentación y todo, solo que, claro, Sí, y cambiáis el yo, factor deporte mm, y te cambia la sí. digestión. De todas maneras, yo creo que Mm, eso, más como periodos de estrés y tal vez otras cosas, así como más psicológicas, mental, mm, como que tú sabes que tu mente ahí también mete su colita por ahí. ujú, Porque yo mantengo igual, por lo general, mi alimentación es lo que yo más manejo, como en mi diabetes, es como ujú, lo que más logro manejar, como que como súper saludable, em, no como tanto carbohidrato, muy pocas veces como fritura, mm, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que más cuido y aún así, em,
he tenido problemas con la digestión. Y he Claro. dejado de tomar un poco más de agua, yo creo, porque tomo como en la Ah, mañana mucha agua y durante el día no, entonces eso también lo tengo que retomar. Entonces como claro. que uno va pensando y claro, son varios factores. Mm. Mm, Oye, y ay, diga, sí. pero durante tus prácticas de ejercicio en yoga, este tiempo que estuviste haciendo pesa, ¿tuviste alguna baja, así como te acordáis de episodios de te costaba más reconocer las bajas, teníais los mismos síntomas? Mira, la baja para mí es la más fácil de reconocer. Ujú, Eh, Reconozco que cuando estaba haciendo ejercicios de cardio, eh, me empezaba a sentir mal, empezaba a transpirar mucho, como me confundía por a lo mejor por la transpiración del mm, propio ejercicio, claro. pero sí me empiezan palpitaciones y todo, como que eso lo reconocí. Me pasó muchas veces, no todas las veces que hice cardio, pero me pasó muchas veces. Y a diferencia, cuando levantábamos pesas, ahí era distinto. Ujú, Em, pero era como una subida falsa, una cosa así, porque como que yo dejaba de hacer pesas, como que un tiempo ya después descansábamos, hacíamos como la relajación ujú, y de a poco iba bajando. Incluso de repente ujú, bajaba como rápido. Es como el momento, como que tu cuerpo se estresa claro. totalmente. No es como no era como, de repente yo he visto algunos de tus videos que como que Ujú, se mantiene la alta por sí, mucho más prolongado el tiempo. A mí no me pasaba eso. ya. Pero también hablando de mi experiencia, que igual no fue como extendida tanto en el tiempo, pero por lo Mm, que yo puedo recordar, cuando me daba esa subida de azúcar, cuando hacía pesas, era solo por el momento o el rato cuando yo estaba ejercitando. ya. ¿Ah? Mira, qué loco. Sí, quizás tiene que ver con la alimentación, no sé, porque, por ejemplo, yo cuando empecé a entrenar pesas como más constante, le pregunté a mi doctora, porque le decía, pucha, con las pesas me sube mucho la glicemia, me decía, sí, pero esa hiperglicemia es transitoria, como que te debería Mm. durar un par de horas, máximo 4 horas y después te baja. Y yo me estudié mucho y hoy día me pasa lo mismo, me sube y nunca más me bajó a mí, po, como que me quedo Wow. pegando. No sé por qué. Me he Ya. dado cuenta cuando no me he puesto insulina en varias horas antes, como que se me dispara mucho. Claro, si comí, no sé, por 2 horas antes, me puse insulina hace no tanto rato, ahí es distinto el comportamiento, pero al Ujú. final son varios factores los que Muchos, po. influyen. Po. Sí. Aparte que yo me fijé que en uno de bueno, los primeros videos que subiste, tú llevabas como un registro Ujú. y ponías, por ejemplo, en una parte decía insulina activa. Sí, Ese detalle que tú ponías era porque antes de hacer el ejercicio tú te habías puesto insulina, porque sí. sobre todo con la gente las personas que ocupan bomba, es Ujú. como bacán, porque en realidad la insulina activa pueden ver, así como te quedan Claro. tantas unidades Mm, dentro de tu cuerpo. En cambio, parece, nosotros no podemos ver claro. eso. También es Sí. otro antecedente importante, porque por eso, de hecho, me acordaba que un par de veces en nuestras conversaciones tú decías sería bacán tener la bomba porque por el ejercicio. Ujú. Ahí tiene uno más información, pues, incluso, Claro. porque esa insulina activa que tú puedes haber anotado ahí porque te inyectaste y luego te fuiste a hacer ejercicio, o a lo mejor comiste o no, eh, es como muy difícil que nosotros sepamos que esa insulina está haciendo, hizo mucho efecto, no hizo poco efecto, Claro. ¿me entendí? Entonces, por eso también esta tecnología, nosotras ambas tenemos el sensor, que es algo que Mm, súper bien, que nos ha sí. ayudado, pero siento que la tecnología también es un win ahí, algo súper De todas importante. maneras, sí, de Mm, todas maneras. Claro, yo también empecé, probablemente tú también, a hacer deporte sin sensor, po. sí, Y ahí sí que uno estaba un poco más a ciegas, ¿cachai? Como que era difícil parar entre medio, depende de lo que estaba diciendo, pero si salía a correr, como que uno no sale con el glucómetro, ¿cachai? Entonces si te baja entre medios, como a sensaciones nomás, o así un mm, ejercicio más cortito. mm, Pero claro, esto de la insulina activa, volviendo a eso, es un término que yo eh, como que incluí hace no tanto tiempo, porque desde la pandemia hasta ahora como que empecé a entrenar más metódica, fui con una nutricionista que sabía de diabetes y todo, y no sé si con la Nutri o con mi doctora, con mi endocrinóloga,
alguna me mencionó la insulina activa porque había comportamientos de mi glicemia que yo no entendía, como que, claro, las pesas en general siempre me subían, pero de repente había días que me bajaba la glicemia, como a ti, ¿cachai? Yo como, pero ¿qué onda? ¿Por qué pasa esto? Y ahí me dijeron, ya, pero es que depende de la insulina activa que tengas en el cuerpo, que Mm, aclaremos qué es la insulina activa, que en el fondo la insulina rápida se dice que tiene un tiempo de acción, de duración en el cuerpo de 4 horas y que ujú, el pic de la acción en general son 2 horas. Como ujú. que entre la primera y la segunda hora es cuando más está actuando la insulina. Entonces, en ese rato, 2 horas después de haber hecho ejercicio, o sea, después de haberte puesto insulina, uno no debería hacer ejercicio porque todavía está actuando la insulina y probablemente se te active mucho con el deporte y puedes caer en hipoglicemia. Por eso recomiendan hacer deporte 2 horas después o más de haberte puesto insulina. Mm, ¿Cachai? Y ¿viste? la tercera y cuarta hora ya la insulina no está actuando tanto, entonces no hay tanto riesgo de hipoglicemia. ¿Cachai? Claro. Sí, eso también lo había también lo tenía en mi mente. Tipo, pero uno cuando empieza de repente no lo tenéis tan incorporado, o no sé, no te acordáis hace cuánto rato te pusiste insulina, te Sí. ponías a hacer deporte y de repente te vas a la baja. Y claro, es como, chutas, que comí hace menos de 2 horas, ¿cachai? A mí me pasa, lo conversamos con la Pri también, que eh, hacer deporte después de comer, para mí es una ruleta, como que todo puede pasar, porque entre la insulina y la comida, no sé cómo voy a estar, como que necesito que mi glicemia esté súper estable, como que ya esté dentro de rango un tiempo mantenido, no sé, media hora, un poquito más, y ahí hago deporte con más seguridad, porque si todavía me está subiendo o todavía me está bajando, no sé Mm, qué va a pasar, pues de repente uno come, te pones insulina y el sensor te marca que todavía vayan subida, y uno dice, ya, voy a hacer deporte, con esto me baja. Te ponías a hacer deporte y después te va a ir la hipoglicemia porque te baja demasiado rápido. sí. Eh, Porque, claro, las tecnologías, como decía la Pri, son súper beneficiosas. Ayudan mucho para el deporte porque uno no tiene que parar. Tú miráis el celular nomás mientras vais corriendo, vais en la bicicleta, no sé, lo que sea. Es mucho más cómodo y te marcan tendencias también, pues como uno tiene una idea de si voy subiendo, voy bajando, pero tampoco son tan precisos y eso es lo que yo más me he dado cuenta en este tiempo estudiando mi glicemia, que yo muchos años confié, pero a ciegas en el sensor, como que no, nunca comparaba con glicemia capilar, po. Y ahora lo estaba haciendo para darle, en el fondo, a mis seguidores, a los que les interese, ver mi respuesta con el deporte, una lectura más fidedigna, ¿cachai? Me estaba midiendo la capilar y de repente tengo muchísima Total. diferencia con el sensor. Sí, eso lo conversamos, ¿recuerdas? Porque, Tipo, bueno, a mí de un principio cuando empecé a usar el sensor, yo lo ocupo hace menos tiempo que tú, obvio, tú llevas años. Yo creo que este es el segundo año el tercer año va a ser que lo uso. ya. Segundo. Pero sí, siempre mi doctora, la enfermera, siempre me dijo así como, Pri, obvio, que cuando tú vayas a comer, tienes que siempre medirte con capilar. Y Mm. desde que yo empecé a usar el sensor, el Freestyle, que es el único que había usado hasta hace poco, siempre tuve mucha diferencia. De hecho, me acuerdo que cuando nosotros nos conocimos, tú me viste que yo así como que me hacía Sí, la capilar, anotaba y tú veías el sensor. Entonces sí. a ambas nos llamó la atención que tú te quedabas con el sensor y yo hacía igual la capilar, porque Ujú. por esa diferencia que se supone que tiene. Entonces, claro, o sea, te da total tranquilidad, lo conversamos también la otra vez con la Javi, que nos da mucha tranquilidad, ahora me da como cosa andar sin sensor incluso, así que uno hace el esfuerzo, compra el sensor porque igual es caro y todo, pero es una herramienta súper, súper útil, pero sí tiene esa diferencia. Yo hace poco también compartí en mi Instagram que estoy haciendo como una prueba con un sensor nuevo que llegó y ese sensor, yo igual tuve algunos inconvenientes, pero en general, si hacemos como una comparación, este sensor es mucho más preciso. De repente yo me levanto, tengo 84 de glicemia capilar, 84 de glicemia en Mm. el sensor. Y igual es súper raro porque se supone que debiera haber una diferencia. Claro, sí, pues. Ya porque la cosa técnica que tú sabes que el otro es capilar, va más adentro y este es más fuera. Más superficial. Sí, sí, sí. Exacto, Sí. exacto. Entonces, pero es muy preciso, entonces eso te da tranquilidad.
Porque me claro, imagino que eso que ahora tú estás experimentando es como que te genera esa decisión a tomar, ¿cierto? Me tengo que hacer una tipo, capital porque puede que no esté tan preciso el sensor y voy a hacer ejercicio. exacto, para tomar decisiones es un poco difícil con esta diferencia que tiene el sensor. Como que yo ya no me confío 100% del sensor, pues ahora cuando tengo que tomar una decisión, si estoy haciendo deporte, me está subiendo, etcétera, me mido con capital para saber cuántas unidades me pongo, porque de repente me pasaba de largo con solo fijándome en el sensor y Claro. después terminaba en hipoglicemia. Y claro, ahora me he dado cuenta que de repente el sensor marca unas hiperglicemias muy altas cuando en la capilar no estoy tan alta. Mm. Y cuenta cuál es el tuyo, porque el mío es el freestyle libre, que es como el Sí. más antiguo, pero el tuyo es súper nuevo. Sí, este se llama, es de Accucheck, es el Accucheck Smart Guide o algo así. No lo tengo, Ya, pero ya, es pero es de Accucheck y es súper nuevo, ya está disponible como en las farmacias. bueno. Pero está todavía, necesitaban, de hecho unas personas me llamaron para como ver mi Ujú, experiencia y todo ese tema, y ellos nos contaban que necesitaban tener como un grupo de personas que probara el sensor porque hay cosas que ellos necesitaban saber, obviamente para mejorar, porque están recién incorporando este sensor. ya. Y bueno, lo único que a mí me pasa con este sensor, que la instalación del sensor es como demasiado brusca, como que queda pegada la otra parte aquí, como que no se suelta el sensor, y eso genera como mucha ansiedad. De hecho, la Obvio. Javi el otro día nos visitamos, me vino a visitar y me acompañó al hospital y ahí la Pauli, mi enfermera, que es una seca, ahí ella nos explicó un poquito de nuevo cómo funcionaba y todo, y la aplicación es la más desafiante. Sí, pues Eh, se quedó pegado como el aplicador, ujú, como el del freestyle, como que uno está acostumbrado, como que es rápido, como que hace un chuc, chuc, como que exacto. se retrae y este se quedó como ahí. Sí. Como que Entonces, no tuvimos que retrae tanto la ajustarlo. aguja. Mm. Mm. Entonces Sí, eso son, un poquito, de hecho. sí, sí, de hecho de las veces que lo apliqué, la mitad de las veces sangró. Mm. Entonces igual es complejo. Pero es una herramienta, a pesar de eso, yo le decía a la niña que me entrevistó que a pesar de ese inconveniente, lo Ujú. encuentro un muy buen sensor, como que, como más encima te entrega como predicciones de cómo va a estar Mm. de aquí a 30 minutos, a 2 horas, en la noche también te hace una predicción si es que va a tener hipoglicemia nocturna, entonces un poco hay que ir como también conociendo el sensor o Ujú. ambos sensores y también cómo se comporta con nuestro organismo, porque siempre hemos recalcado eso, que somos todos súper distintos. Sí, muy distintos. Sí, increíble eso. Yo también ahora, compartiendo mi experiencia con el deporte, me he dado cuenta de que yo siempre he dicho que todas las diabetes son distintas, pero increíble los efectos del deporte en las distintas diabetes, porque lo que compartí hace poco en un reel, que a mí hay harta gente que me dice cuando estoy con hiperglicemia, me dicen como, oye, pero sal a trotar un ratito, un trotecito suave y te baja la glicemia. Y yo lo probé y no me funciona. Pues. En cambio hay gente que me dice, oye, no, heavy, yo sin ponerme insulina rápida, salgo a caminar un rato, jugar fútbol así suavecito, me baja el tiro la glicemia. Eh, pero claro, porque estamos en distintas etapas quizás de la diabetes, hay muchas diabetes distintas también, hartas personas, no sé si hartas, pero varias ya me han dicho que tienen la diabetes tipo LADA, ponte tú, Ujú. que es bien distinta porque al principio no se trata con insulina. Claro, la diabetes tipo 2 con el deporte, yo ahí sí que no Ujú. me declaro ignorante, porque como se Claro. maneja con hipoglucemiantes orales, Ujú. no sé tanto cómo afecta al deporte. Yo Claro. creo que de lo que yo entiendo, por mi carrera y lo que me enseñaron de la fisiopatología en el fondo, el deporte debería ser muy bien porque te aumenta la sensibilidad a la insulina. Pues. En la diabetes tipo 2 todavía hay insulina en el cuerpo, y lo que pasa es que se genera mucha resistencia a la insulina. Entonces el deporte debería ayudar a que haya más receptores y sea más fácil usar esta insulina. Pero quizás Sí, también hay que ir con cuidado, porque si están tomando medicamentos, eso claro. igual disminuye la glicemia. Pues. Sí, de todas maneras. De todas Sí. maneras, y aparte que
Yo creo que tenemos también como estas tres como versiones, ¿cierto? Así como las personas que tienen diabetes tipo 2 por lo general debutan o se les encuentra, no sé si, no, pues no debutan, no sé, bueno, pero a los que tienen diabetes Diagnóstico. tipo 2 que les Ujú. diagnostican diabetes tipo 2 por lo general son personas adultas que por lo general ya tienen súper establecidas sus rutinas y si es que tal vez han decidido no hacer deporte, no sé si será un gatillante tener diabetes para que empiecen a hacer deporte. Yo creo que es súper desafiante en esa Sí. etapa. Algunos deben incorporarlo y súper bien y a lo mejor tienen muchos beneficios, que es como lo que dices tú, que todos podrían tener beneficio de eso, pero es Mm. súper desafiante para un adulto incorporar tal vez las tres cosas, como alimentarse bien, hacer el ejercicio, incluso inyectarse insulina. Y Claro. por otra parte, tenemos los pequeñitos, los niños que debutan con diabetes, en este caso tú que también eras pequeña cuando debutaste, Mm. eh, que también es súper desafiante manejar como los niveles, de hecho por eso les cuesta como tanto a los doctores como llegar a la dosis exacta que tienen que Mm. ponerse de insulina, porque son niños y se Claro. mueven, y hay niños incluso que ya son deportistas, po, Sí, pues. ¿cachai? O que juegan a la pelota, o que te fijas, entonces también está como ese factor, y no sé, otro grupo de personas que debuta, no sé, en la adolescencia, donde no quieren hacer deporte y no, Mm. ¿me entiendes? Y Sí. entonces yo creo que en todas las etapas, en todas las edades y tipos de diabetes, yo creo que el deporte es desafiante incorporarlo, como que te saca de tu zona de confort, pues igual es desafiante hacer ejercicio, tienes que ir a hacer ejercicio. Ya Sí. después cuando, porque yo creo que a todas las personas que hacen deporte, por lo menos una vez en la vida, pueden experimentar que después del deporte uno se siente radiante, Sí. rejuvenecido, con ganas, pero de salir de tu casa, de salir de tu sillón, de salir de tu cama, hacer Mm. ejercicio, esa es como más encima si es que tienes una rutina súper acotada, tienes hijos, trabajo, Claro. etcétera. O Eso es sea, lo más muchos difícil. factores. Sí, pues. Sí, sobre todo la gente que trabaja y que tiene así como su ritmo de vida súper apurado y, como decís tú, súper ajustado. Ujú, Y como decís tú, un adulto que ya tiene un estilo de vida y una rutina súper marcada, es muy difícil meterle el deporte entre medio. ujú, Eh, yo desde otra visión como kinesióloga, ¿cachai? Como desde este punto de vista de salud pública, que siempre se intenta como prevenir, incorporar el deporte como una, un método de prevención y de promover la salud, ¿cachai? Antes de llegar a la hipertensión, a la diabetes, etcétera, colesterol alto, no sé qué. Siempre se promueve mucho el deporte, pero es increíble lo que cuesta incorporar el deporte en personas que no lo tienen incorporado ya de ujú. hace tiempo. En adultos es lo más difícil que hay. Yo creo que de hecho de los factores que decís, bueno, y la alimentación también, porque como ya llevan un estilo de vida, no sé, pues, gente que es súper buena para el dulce, ¿cachai? Que hace un poco de deporte. Claro, lo más fácil es tomarse el medicamento nomás, pero los otros dos factores son bien difíciles de corregir. Eh, y sí, siempre es desafiante el deporte. Por eso yo creo que quizás desde más chico entre comillas, es más fácil quizás incorporarlo porque es más fácil hacerlo un hábito, ¿no? Como de ahí al Mm, resto de tu vida. Pero también yo creo que para cualquiera es desafiante. O sea, yo digo que a mí me encanta el sí. deporte, pero también hay semanas y días y meses que de repente no quiero hacer deporte Ujú. y no hago porque no me voy a forzar a hacerlo, pero yo siento que mi cuerpo me lo pide igual que tú. Incluso mi glicemia lo resiente, ¿cachai? Yo sé que para mí es súper bueno y que tengo que hacer lo que me hace bien, pero de repente cuesta, po. Cuesta Sí, mucho, como cuesta. decís tú. ¿No? Y de repente tenemos como esa preconcepción también de pensar que no, yo no hago deporte, igual yo no voy a un gimnasio, por ejemplo. Claro. ¿Te fijas? Entonces de repente la gente dice, no, yo no voy a un gimnasio. Pero qué bacán sería también tener esa guía de alguien que te pueda decir, pero oye, igual podemos, no sé, po, un amigo, igual podemos juntarnos un día a jugar a la pelota.
Igual Mm, podemos juntarnos a través del Zoom y hacer algunos ejercicios. No sé, en la oficina, es típico que algunas empresas como que mm. incorporan la pausa activa, Sí, como po. que, como que de repente también, sí, cuesta mucho, pero también nos llenamos de excusas para no Claro, movernos, aunque sea como lo mínimo. ¿Te de fijas? O todas sea, como maneras. de repente hacer como incluso en tu casa ya está, ya jugar con tus niños, ya te moviste, Eso, hiciste sí. algo. ¿Te fijas? Jugar Entonces, con tus sobrinos. claro. Sí, es verdad, de repente se puede incorporar en pequeños hábitos del día a día. Por ejemplo, yo acá que vivo en el campo lo veo mucho que la gente se traslada al trabajo y al trabajo a la casa en bicicleta, por ejemplo. Ujú. O caminando, ¿cachai? O la gente en Santiago, en vez de salir en el auto, que es lo más cómodo, ándate en metro, ¿cachai? Y ahí estáis obligado a caminar. Ojalá cuando tengáis que salir del metro, subir la escalera en vez de subir por la escalera mecánica, como que todas esas cosas, claro, cuando tenía una condición como la diabetes de base, el cuerpo obviamente lo agradece y yo creo que se nota sí o sí en la glicemia, aunque uno no esté, como decís tú, haciendo una rutina todos los días, yendo al gimnasio, con esas cosas que quizás no es deporte, pero sí es actividad física, Ujú. sí, pues, ayuda mucho, de todas Sí, maneras. de todas maneras. Entonces, también esa es como la invitación, porque al Mm, final también es un poco como eh, cuando uno da vuelta también y empieza como a quererse, pues también tiene que ver con el autocuidado, mm, como con la conciencia también de lo que estoy haciendo, no sé, de lo que estoy, porque va a depender también de dónde yo esté po, en mi vida. Si es que no quiero hacer deporte, po, sí, listo, ¿cachai? O quiero incorporarlo, no sé cómo incorporarlo, necesito mm, ayuda, pero no pido ayuda. ¿Te fijas? Son varios factores que, porque como somos todos distintos, todos tenemos, vivimos con diabetes distinta, nuestro cuerpo reacciona de manera distinta, todos tenemos una vida distinta. sí, Pero de repente, no sé, po, que estemos hablando hoy día de esto, a lo mejor alguien que lo va a escuchar va a decir, ah, claro, o sea, como que, mira, mm. podría irme un día en metro al trabajo en vez de en auto. Mira, Claro, tengo esta bicicleta ahí en mi garage, está ahí oxidada, mira, voy a ir sí, a pues. aceitarla, no sé. O de Entonces, repente no salir como con la idea de voy a salir a hacer deporte, porque quizá hay gente que no le gusta, ¿cachai? Como, pero salir a pasear en la bicicleta o a ujú, caminar un rato ujú, paseando más que con este pensamiento de voy a ir a ejercitarme, porque para disfrutarlo un poco más también. de todas maneras. Sí, y yo también aquí hago como que quiero hacer énfasis en que también yo creo que hay pocos profesionales de salud, yo que soy profesional de salud, Ujú, lo veo como que hay pocos especialistas en diabetes y deporte, ¿cachai? Como que a mí me ha costado encontrar, como que yo con mi endocrinóloga hemos ido estudiando mi diabetes con el deporte de a poco, pero ella como que me dio algunas directrices más o menos, después como mi nutricionista ella cachaba de diabetes, pero igual tuvo que hacer un estudio como bien específico conmigo. Yo he entrenado con entrenadores también y los entrenadores en general no tienen ni idea de diabetes tampoco, entonces te dejan un plan nomás, ¿cachai? Y ahí uno se tiene que acomodar, de repente si te baja la glicemia, como que tú mismo te tenés que gestionar, ¿cachai? sí. Eh, entonces es difícil, sobre todo cuando uno ya se quiere meter en el deporte. Yo que estuve un tiempo bien metida en el running, Ujú, estuve entrenando harto para 10 kilómetros, 21 kilómetros. La gente que anda en bicicleta, así como circuitos largos también. Ponte tú, hay cachado que la gente come geles de mm, glucosa. ujú, Yo también lo estuve haciendo un tiempo, po. Y al principio no sabía cómo hacerlo, porque mi entrenadora me decía, sí, te tenés que comer un gel, no sé, a los 45 minutos, porque en un cuerpo que no tiene diabetes y que sí produce insulina, eh, tu cuerpo va usando la glucosa que tienes, como que tú empezás a hacer deporte, tu cuerpo libera glucosa para que los músculos tengan energía, ¿cachai? Y después de ya 45 minutos, una hora corriendo, ya como que usaste casi todo lo que tenías y necesitáis un shot de mm, glucosa para poder volver a tener energía. Pero en mi cuerpo, no sé, pues si yo salgo a correr, mi cuerpo libera glucosa y a mí me empieza a subir la glicemia. Y esa glucosa se queda en la sangre nomás, ¿cachai? No en mis músculos. Y yo, mm, si no me puse insulina, estoy con una claro, hiperglicemia, pero con las nubes, y ahí me voy a comer un gel de glucosa para que me siga subiendo, porque no tiene claro, ni un sentido, ¿cachai? Entonces yo claro. tengo que hacer todos estos análisis sola, como
ya, pero entonces, si necesito comerme un gel, voy a tener que salir a correr con insulina, ¿cachai? Porque en cierto momento, ya, aunque no me esté subiendo la glicemia, si me voy a comer un shot de glucosa, no me sirve de nada que se me quede en la sangre, pues yo necesito que vaya a mis músculos. Entonces, para eso necesito la insulina. Qué Y también es heavy. un mundo, porque mientras estás corriendo, la insulina te hace el doble del efecto, ¿cachai? Entonces tenés que ponerte dosis súper baja. A mí me pasó, ¿cachai? Fui a correr los 21 kilómetros a la maratón de Viña y en la mitad venía con hiperglicemia eh, y ya me había comido un gel antes, parece. Y después venía con hiperglicemia y estaban mis papás. Mi papá me pasó la insulina y yo, sí, pásamela porfa, ponme no sé cuánto. Y me puse mucha insulina y cuando iba terminando la carrera me fui a la baja, ¿cachai? Me tuve que comer otro gel porque me iba bajando la glicemia. Porque nunca lo había probado, pues ponerte insulina durante el Claro, ejercicio es como raro, ¿cachai? claro, pásame, Eh, claro, listo. sí, po. Y hace mucho efecto, increíble, ¿cachai? Y después uno deja hacer deporte y de repente tenía un rebote y se te vuelve a disparar. Entonces son Oh, cosas que uno va aprendiendo como deportista amateur, ¿cachai? Uno mismo estudiándose, pues, pero nadie te las dice, es difícil total. predecirlo. Y como Eh, dices tú, no hay personas, los coach en los gimnasios o o no manejan, porque hablábamos también hace poco claro, que tú vas a un gimnasio y muchas veces te dan como un plan Ujú, también para alimentarte y no sé qué, claro, sí, lo que pues. no nos sirve a nosotros porque es como que, no sé, antes de entrenar tienes que comer, no sé, cosas que eleven tu glicemia, Claro, o después de post-entreno tienes que tomarte tal y cual suplemento. También es súper heavy porque de repente uno cuando empieza a entrenar, pero uno que vive con diabetes tipo uno y va a un gimnasio y claro, eh, ahí igual entra mucho como la ética porque a mí un par de personas me han dicho una vez cuando hablé con una nutricionista, me dijo, no, Pri, yo no manejo como diabetes tipo uno, no te puedo atender. Súper bien encontré eso no, porque otra persona me habría dicho, sí, te atiendo igual, ¿cachai? claro. Pasa lo mismo yo creo que con esto, que lo que dices tú, que faltan personas que estén ligadas, ¿cierto? Mm. Al deporte, a la nutrición, em, para ayudar a personas que tienen diabetes tipo uno. Y de repente, claro, uno no tiene el conocimiento, no tiene el contacto, no sabe, y se pone a entrenar nomás así, y puede llegar a ser peligroso, po. Sí, po. Mm, Sí, nuestro metabolismo es distinto, funcionamos muy distinto, mm, ¿cachai? A pesar de que nosotros nos pongamos la glucosa como por nuestra cuenta, igual el cuerpo funciona distinto. A mí me pasaba, ponte tú también, este tiempo que estaba entrenando harto, que iba a la nutricionista y ella quería que subiera masa muscular y bajara masa grasa, como lo típico. Y me estuvo dando suplementos de proteína, comiendo harta proteína en la dieta y no sé qué, y como que 1 o 2 meses yo estaba pegada en la misma masa muscular y no lograba subir. Y después ella, que yo en verdad le agradezco a Caleta porque era súper matea, entonces se ponía a estudiar en papers, no sé qué, de diabetes tipo uno, me dijo, mira, es que probablemente tú como tienes un fenómeno en alba, durante la noche estás casi siempre alta, eso no permite que tus músculos se regeneren, ¿cachai? Como que tu sistema está siempre en inflamación y nunca llegáis al periodo de descanso y regeneración muscular, ¿cachai? Entonces, ella fue la que me enseñó a controlar mi fenómeno del alba, me dijo, ya, con alimentación, corta los carbohidratos en la noche, veamos si eso te funciona. mm. Y claro, como estaba entrenando harto, ese efecto del deporte me seguía hacia la noche y me mantenía súper pareja y cuando logré controlar el fenómeno del alba, logré subir mi masa muscular. ¿Cachai? Mira, Entonces es súper loco o porque sea, ella tampoco lo sabía, ¿cachai? es como que necesitáis como un coach, una nutricionista, pero como personal, así Claro, como. sí, po. Porque imagínate, porque a lo mejor eso por ejemplo, yo no tengo el fenómeno del alba, no me serviría Ujú, tal vez esa claro, recomendación. sí, Entonces, te po. fijas que es un poco más desafiante también para nosotros. Eh, pero yo creo que siempre se va a poder. Siento que Sí, hay que tomar las precauciones y que siempre el deporte, porque a lo mejor, claro, cuando uno empieza a hacer deporte ya de manera como más, no sé, que tú te metiste en el deporte, ¿cachai? Que mm, te gusta entrenador y todo, pero moverse, incluso moverse, siempre va a ser un aporte. de Eh, todas maneras.
Entonces ahí como que, pero uno tiene que decidirlo porque al Sí. final uno es el que se tiene que levantar de la cama y ir a hacer, porque eso es desafiante también. Sí, yo Pero también creo que el deporte nunca debería ser una limitante. A mí me da mucha pena cuando, cuando leo gente que me comenta como, pucha, no, yo en verdad prefiero no arriesgarme porque me vienen hipoglicemias muy fuertes con el deporte, no sé qué, como que ojalá el deporte no fuera una limitante, ¿cachai? Si como decís tú siempre va a ser bien y más que solo con la diabetes, el deporte está comprobado que es antidepresivo, ¿cachai? Es lo mejor que podía hacer para estar bien de salud mental y salud física. claro, Eh, entonces, claro, ojalá nunca limitara solo porque tú tienes diabetes, ujú, dejar de hacer deporte por susto. claro. Obviamente, como dices tú, hay cada uno el que tiene que ver a qué ritmo lo hace, en qué momento. Quizás van a pasar años hasta que uno, después de que te diagnostican, estés lo suficientemente seguro con tu diabetes para poder empezar a probar cosas. Claro. Pero ojalá en algún momento de la vida todos lo hicieran Mm. porque es súper beneficioso. Sí, de todas maneras, de todas Sí. maneras. Bueno, ¿qué más? Hablamos ahí un poquito de nuestras propias experiencias. Tal vez sería interesante que ustedes nos pudieran comentar. Ahí vamos a ver si podemos hacer un par de historias también para que vayamos compartiendo tu experiencia también viviendo con diabetes y haciendo o no deporte, porque es súper como bacán recolectar toda esa información porque de repente uno dice, oh, a mí también me pasa eso. Sí. Eh, o mira, ocupé esta técnica y mira, sí me sirvió. Entonces O hay de cosas repente, de las que uno no tiene idea también. Con la ujú, PRI, las dos usamos insulina en bolo, el lápiz. Entonces también quizás si hay gente que hace deporte teniendo la bomba, yo creo que es una experiencia totalmente distinta. Po. Así que totalmente. ahí para que también nos cuenten, yo creo que es súper interesante comparar lo que nos pasa a todos con el deporte. Sí, totalmente. Así que eso no creo. ¿Qué se nos quedó más en el tintero, Javi? No, no, creo Eh, que hablamos harto. Sí, ya llevamos un buen rato conversando, estuvo sí, interesante. sí, Así así que que próximo para otra vez, po. sí, de todas Seguimos maneras. Y ahí hablando. les vamos a invitar a interactuar un poquito más con nosotras a través del podcast. Vamos a ver, vamos a hacer un par de preguntas en nuestros Instagram para que de alguna manera los traigamos a ustedes a nuestro podcast. Ya pronto queremos tener invitados, así que prepárense si reciben Sí. DM de nuestra parte para que sean nuestros invitados de honor. Sí, Em, porque como hemos dicho siempre, nuestra intención con este podcast es contar las versiones de todos, pues no solo de nosotras dos, así que súper interesante ya ir incorporando más gente y más experiencias. de todas maneras. Así que Sí. les dejamos súper invitados. Gracias por escucharnos. Recuerden que este es nuestro quinto capítulo, así que cuando tengan un tiempito ahí pongan el podcast en el auto o cuando vayan a hacer deporte Pues, para que nos podamos seguir retroalimentando con esto y apañándonos en este dulce camino. exacto. Sí, les mandamos un abrazo grande y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Sí, nos vemos. Recuerden seguirnos ahí también en nuestro Instagram, mi versión más dulce podcast, en el Instagram de la Javi, javi.diabetes, y en el mío, Crispri Diabetes Estilosa, para Eh, que nos sigamos ahí. y también nos pueden escuchar, bueno, en Spotify y en YouTube. Eso, Así que ahí nos estamos viendo. que estén Besitos. bien. Besitos. Chao, Chao, chao. chao.